Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos mis amados en Cristo Jesús. Les saluda y les bendice el pastor Juan Carlos Morillo, El Fuego, el Ministerio Internacional Casa de Oración y fiel colaborador del Ministerio In One Accord Ministry, de los pastores Alberto y Dinora Rodríguez. Amados hermanos, amada iglesia de Facebook, les saludo en esta hora y le doy una cordial bienvenida a lo que es la iglesia de Facebook, deseando que en esta tarde sean todos bendecidos, sean prósperos y que estén dispuestos a recibir palabra del Señor y a llenarse de la grosura y la dulzura de la palabra de Dios. Estaré hablando, amados amigos y amados oyentes, amada iglesia de Facebook, en esta tarde acerca del tema Sembrando la Palabra. Porque debemos entender, amados hermanos y amigos, que una de las mejores, no por decir una, sino la mejor siembra que podamos hacer, primeramente, debe ser sembrar la palabra de Dios para que el reino de Dios crezca en abundancia. Y estaré hablando a través del libro de Marcos, capítulo 4, versículo 3 al versículo 8. Donde nos enseña la palabra a través de la parábola del sembrador, el mismo Jesucristo hablando. Prestamos oídos y atención a estas las palabras del Señor, que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 70, al 60 y al 100 por uno. Padre, gracias por estas tus palabras. No te pido que la bendiga porque ya son benditas. Simplemente, Padre, te pido que pase carbón encendido por mis labios y me ayude a hablar con denuedo y sabiduría de tu palabra, para que aquellos corazones que han de recibir esta tu palabra la reciban en buena voluntad y la pongan por obra. Que no sean como muchos terrenos de aquella parábola donde la tierra cayó en piedra o en espino, que sea aquella tierra fértil que cayó esa palabra y dio al 30 y al 60 y al 100 por uno. Declaro que tu palabra es enviada y que nunca retorna a ti vacía, que ella es como la lluvia y la nieve que caen del cielo y la hacen germinar. Padre, declaro que tu palabra hace el propósito para la cual tú la enviaste en aquellos corazones que la reciben en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina y pagó en una cruz un precio por nosotros. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, amada iglesia de Facebook, que me escuchen esta hora, déjame decirte que hoy es un día donde debemos de prestar atentamente atención a la palabra del Señor. Porque aquí los tiempos finales están cerca, amados hermanos y amigos, y debemos de nutrirnos y llenarnos de la palabra del Señor. Pero sobre todo debemos de tener el amor y el deseo por cegar almas que se están perdiendo en el mundo. El trabajo es nuestro. Dios nos dijo a través de su palabra, hablando el apóstol Pablo, que Dios nos dio un espíritu de reconciliación y debemos de tratar de poner a trabajar ese espíritu en nosotros. No de espíritu de cobardía, no espíritu de escasez, sino espíritu de abundancia. Debemos comenzar a hacer la buena obra y sembrar la palabra del Señor, porque es necesario que aún una alma que se salve
por una palabra que ha sido impartida a través de un profeta, un evangelista, un creyente, quien fuera que sea, que Dios le haya dado el denuedo de hablar de su palabra. Una persona se convierte y es salvada para el reino. Hay fiesta en los cielos. Perdón. Y también podemos entender que esta palabra que ha sido sembrada traerá cambios a la vida de aquellos que la reciben en buena lid. Amados hermanos, como he titulado este tema, Sembrando la Palabra, porque hoy en día estamos estancados nosotros los cristianos, los creyentes, a que hemos limitado a un Jesús para nosotros mismos y no lo compartimos al mundo. No compartimos de su bondad de que Él ha hecho con nosotros. No compartimos de la buenaventuranza que Él hace con nosotros. Debemos de sembrar esa palabra, amados hermanos y amigos. No debemos ser como esa parábola que al principio dice que una parte cayó en el camino y las aves del cielo la comieron porque no tenía dónde sentarse esa semilla. También la otra parte cayó en zonas pedregales, donde creció rápido y como no tenía tierra, no tenía fundamento, no tenía raíz, pues esa palabra no creció y el sol la quemó. También vemos la otra parte que caen los espinos y los espinos suben y la ahogan. Amados hermanos, amados amigos, amada iglesia de Facebook, pero déjame decirte que esta es la parte más importante. Ahora te muestro la parte que cayó en buena tierra. Aquella es la parte que dio su fruto en abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la semilla que tú y yo debemos de sembrar. Esa es la palabra que tú y yo debemos de sembrar. Porque vemos claramente en esta parábola cómo Jesús está tratando de ilustrar una forma de sembrar el evangelio a los corazones de aquellos que no lo conocen, de instruir a sus discípulos a cómo hablarle a los que no creen para que no se pierdan, para rescatar su alma. Y podemos ver claramente, amados hermanos y amigos e iglesia de Facebook, podemos ver que el mismo capítulo, más adelante en el versículo 12, por ahí, nos va relatando el significado de esta parábola y nos va relatando de cuál es el significado de esa parábola. Y nos habla y nos narra lo siguiente en el versículo 12 de Lucas, capítulo 4. Comienza y dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahora bien, el versículo 13 dice, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis las parábolas? El sembrador es aquel que siembra la palabra. Ahí mismo está donde está basado nuestro tema. Sembrando la palabra en el versículo 14. Nos dice claramente, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, versículo 16, estos son los que son asimismo los que se fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o a persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18, mas estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, estos los afanes
de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y le hace infructuosa. Ahora bien, amados hermanos y amigos, ese es el versículo donde quiero llevarte, donde quiero que entiendas algo. Versículo 20. Estamos hablando en el libro de Lucas, capítulo 4. Comenzamos a leer la parábola del sembrador en el versículo 3, termina en el 8. Comenzamos a leer la definición de la parábola en el capítulo 12 y en el versículo 12 y terminamos en el 20. Esto es lo que quiero que entienda, amados hermanos y amigos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Déjame decirte, amados amigos, iglesia de Facebook, empieza a analizarte a ti mismo y a decir qué parte de esta parábola soy yo. ¿Soy esa semilla que fui sembrada a la orilla del camino? Que desde que vienen las aves y Satanás y vienen las chismoserías y las contiendas, se roban esa palabra de mí. ¿O soy yo esa palabra que fue sembrada en pedregales? Que no tiene fundamento porque no tiene raíces y porque no tengo sabiduría de la palabra, inmediatamente estoy en fluctuosa. ¿O seré yo aquel que es sembrado en espinos, que me dejo llevar por los afanes de la vida y las riquezas y los deleites y las pasiones de la vida me determinan cuál productividad tendría mi vida en esa semilla? ¿O acaso seré yo esa semilla que cae en buena tierra, tierra fértil, tierra donde fluye leche y miel, la tierra que produce el 30, el 60 y el 100 por uno? Es tiempo de que te cuestiones a ti mismo, amados hermanos y amigos e iglesias de Facebook, y determine tú mismo en qué parte de esa parábola tú te encuentras parado hoy. Y déjame decirte que donde debiera de estar parado hoy es en aquella palabra que fue sembrada en buena tierra, que da su fruto en abundancia el 100 por uno. Y esto es lo que explica que nosotros estemos haciendo la voluntad del Señor de acuerdo a su propósito en nuestras vidas, que estemos sembrando la palabra, que estemos predicando el Evangelio, que estemos cosechando alma para Cristo, para que entonces esa palabra sea manifestada como buena tierra, como tierra fértil. Amados hermanos, amados amigos, amadas iglesias de Facebook, es tiempo de que comencemos a reflexionar porque los tiempos están cercanos, donde vendrá la segunda venida del Señor. Y si tú no estás preparado, si tú no eres un ganador de almas, si tú no siembras la palabra, si tú no predicas el Evangelio, si tú no vives una vida conforme a la estabilidad del Señor Jesucristo, entonces es lamentable, será el llorar y el crujir de dientes. Yo te animo y te exhorto, amados hermanos y amigos, que te ponga las pilas y te empiece a buscar del reino de Dios. Si no conoces a Jesucristo, empieza a confesarlo como tu Señor y Salvador y empieza a creer en esa promesa y en su palabra, porque en su palabra hay vida y vida en abundancia. Si tú quieres ser parte de esa palabra que fue sembrada en tierra buena y que dio al 30, 60 y al 100 por uno, yo te exhorto hoy a que tú recibas al Señor y repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor amado, que tu palabra me hace libre, que tú entras en mi corazón y me restaura, me cambia y me transforma y me hace una nueva criatura. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, amado hermano, amado amigo, amada iglesia de Facebook, es tiempo de que comience a congregarte. Es tiempo de que busque una iglesia de buenos fundamentos. Y si estás aquí en la Florida, te invito a que venga a gozarte con nosotros en la iglesia Inuana Core Ministry de los pastores Alberto y Dinora Rodríguez, que está ubicada en
en Pembroke Pines. Está Taft Street en Douglas. Ahí en la esquina detrás del Dunkin' Donuts, del Burger King, perdón. Te invitamos a que pase y te goce con nosotros. Estamos ahí los miércoles a las 7:30 y estamos también los domingos a las 10:30 de la mañana. También tenemos institutos bíblicos los jueves a las 7:30 para que vengas y te nutra y te goce con nosotros en la palabra del Señor. Estuvo con ustedes el pastor Juan Carlos Morillo, el Fuego, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Dios le guarde, Dios le bendiga y será pues hasta la próxima. Bendiciones.